Bienvenidos. En esta ocasión vamos a continuar con los fármacos que actúan sobre aparato digestivo y toca el turno a los que son los fármacos antieméticos, eméticos y procinéticos. El vómito es el acto de expulsión del contenido gástrico a través de la boca. Este es un reflejo complejo que tiene múltiples causas y como todo reflejo también tiene múltiples pasos para que se lleve a cabo, que vamos a ver un poco más adelante. Bien, dentro de las causas están alteraciones en la motilidad digestiva. Hay vómito de origen nervioso, por ejemplo, puede ser por percepciones visuales, olfativas, gustativas o por movimiento, pueden ser intoxicaciones o fármacos. El reflejo del vómito tiene dos puntos de control a nivel central. El primero de ellos, la zona gatillo quimiorreceptora, tiene distintos receptores para mediadores químicos, como lo dice su nombre. Dentro de estos receptores se encuentran los de dopamina, los de serotonina, acetilcolina, histamina, sustancia P, endorfinas. Al activarse estos receptores se envía una señal al centro del vómito y esto inicia el reflejo. El segundo punto de control es el centro del vómito como tal. Este es el que controla e integra las funciones somáticas y viscerales que van a estar implicadas en el vómito. En esta diapositiva podemos ver los diversos estímulos que pueden ocasionar el vómito, la vía de entrada que siguen, a qué centro de integración van dirigidos y cómo es que se da cómo se cumple con el reflejo del vómito. Bien, tenemos los primeros estímulos que se ven hasta en la parte de arriba: dolor, imágenes y olores repulsivos o factores emocionales. Este tipo de estímulos, la vía que sigue, es una vía directa hacia el centro del vómito. En este caso no se requiere un paso por la zona gatillo quimiorreceptora. El siguiente estímulo, la cinetosis o enfermedad por movimiento. Este es el tipo de vómito que se da cuando ciertos pacientes que se exponen a movimientos bruscos o que son sensibles a esto, por ejemplo, montañas rusas, o los pacientes que se marean en la carretera presentan precisamente vómito. Este es el mecanismo que sigue. Bien, ese es vómito, la cinetosis, está dada por alteraciones en el laberinto. Es decir, es oído medio el que controla o el que controla este estímulo. Bien, este tipo de estímulos siguen por núcleos vestibulares hacia la zona gatillo quimiorreceptora. Ahí los mediadores que están involucrados son histamina y acetilcolina. Una vez que se activan esos receptores de histamina y acetilcolina en, el, en la zona gatillo quimiorreceptora, esta envía una señal hacia el centro del vómito y ese centro del vómito es el que envía la respuesta hacia los músculos y el tracto digestivo para que se dé el reflejo del vómito. El siguiente tipo de estímulo, las toxinas endógenas o fármacos. Aquí puede haber de varios tipos. Tenemos, por ejemplo, algunos de ellos que esas mismas toxinas endógenas o fármacos pueden estimular receptores en la zona gatillo quimiorreceptora y ocasionar el vómito. Tenemos otros que van encaminadas hacia nervios aferentes viscerales, es decir, ocasionan irritación precisamente en tracto digestivo. De ahí, a través del núcleo del tracto solitario, llegan hacia el centro del vómito. Y esa última vía es la misma que siguen los estímulos de faringe y estómago, es decir, irritación gástrica o estimulación de la úvula. Esta es la forma en la que ocasionan precisamente el vómito, en la que se inicia el reflejo del vómito mediante este tipo de estímulos. Bien, tenemos diferentes tipos de fármacos antieméticos o
fármacos para el tratamiento del vómito. El fármaco que se va a utilizar dependerá de la causa del vómito. Si recuerdan en la diapositiva previa, se veían los diferentes tipos de receptores o mediadores que están involucrados en cada una de las causas del vómito. No va a ser lo mismo entonces tratar un vómito por cinetosis a tratar un vómito por irritación gástrica o por alguna otra de los estímulos. ¿Esto por qué? Porque la vía es diferente y los mediadores involucrados también van a ser diferentes. Los fármacos antieméticos principalmente van a ser fármacos antagonistas de los receptores que contiene la zona gatillo quimio-receptora. Sí, vamos a tener antagonistas de dopamina, antagonistas de receptores de serotonina, vamos a tener antagonistas del receptor de histamina H1 y antagonistas de receptores muscarínicos. El primer grupo de fármacos, los antagonistas de dopamina. En este tipo de antagonistas de dopamina, el tipo de fármacos que se van a utilizar son las ortopramidas. Estos son fármacos antagonistas del receptor D2 de dopamina y estos también van a tener ciertos efectos sobre receptores de serotonina. A dosis convencionales actúan como agonistas del receptor de serotonina 4, lo que ocasiona ciertos efectos procinéticos. Esto también es un efecto benéfico en el caso del reflejo del vómito, es decir, hacen que el tracto digestivo se mueva más rápido, que son precisamente aumentan esa peristalsis. Entre más rápido se dé el vaciamiento gástrico, menos probable es que sea vomitado. Entonces de esta manera ayudan bastante en el caso del tratamiento del vómito. A dosis elevadas funcionan como antagonistas del receptor de serotonina. Esto ayuda también al tratamiento del vómito por quimioterapia y radioterapia. Ejemplos de este tipo de fármacos, el más conocido sería la metoclopramida, pero hay otros, por ejemplo, domperidona, clevoprida y alisaprida. Dentro de las indicaciones que tienen los antagonistas del receptor de dopamina, se encuentran las náuseas y vómitos por neoplasias, radiación, quimioterapia, cirugía no abdominal, opioides y gastroparesia y reflujo gastroesofágico por el efecto procinético que tienen. Este mismo efecto procinético es el que los contraindica en el caso de cirugía abdominal. ¿Por qué? Porque bien, este efecto procinético pudiera ocasionar complicaciones relacionadas a la cirugía al hacer que el intestino se mueva más rápido o hacer que el tracto digestivo se mueva más rápido. Existen otros fármacos con efectos antieméticos con el mismo mecanismo de acción antagonista dopaminérgico, pero que tienen otras indicaciones, como es el caso de las fenotiacinas. Ejemplo de esta es la dietilpeperacina. Este es utilizado en el caso de vértigo y algunas discinesias. Y el otro grupo son las butirofenonas, como el haloperidol. Este es un antipsicótico, aunque es un antagonista de receptores dopaminérgicos. Su indicación principal no es para el tratamiento de náuseas o vómito. El siguiente grupo de fármacos son los antagonistas de receptores de 5-hidroxitriptamina o serotonina. Este tipo de fármacos tienen una similitud estructural con la serotonina y de esta manera van a actuar como falsos ligandos de ese receptor. Bien, este tipo de ejemplos de ellos son granicetrón, ondansetrón, tropicetrón. Estos actúan bloqueando los receptores de 5-hidroxitriptamina 3 a nivel central y periférico, entre ellos los localizados en el tubo digestivo alto, importantes en el caso de las náuseas y vómitos. Las aplicaciones terapéuticas de estos van a ser bastante importantes. Estos son utilizados como profilaxis del tratamiento de náuseas y vómitos en el caso de quimioterapia y radioterapia y postoperatorios. Estos tienen esta característica particular en comparación con todos los otros. Estos son los que se pueden utilizar como profilaxis.
Para poder administrarlos como profilaxis o que tengan ese efecto de evitar que se den las náuseas y el vómito por quimioterapia y radioterapia, hay que administrarlos 30 minutos antes. Dentro de sus efectos adversos están cefalea, alteraciones de la motilidad intestinal, elevación de transaminasas, visión borrosa y vértigo tras la infusión intravenosa rápida. Aquí lo importante pues, es de nuevo controlar la velocidad de infusión, hacer diluciones y infundir lentamente. Los antihistamínicos H1, estos son fármacos antieméticos antagonistas del receptor H1 de histamina. Ejemplos de ellos son el dimenhidrinato, la meclicina, cinaricina y la prometacina. Los antihistamínicos H1 son utilizados para el tratamiento de náuseas y vómitos ocasionados. La indicación principal de estos es la cinetosis. Pueden ser utilizados para tratar náuseas y vómitos por irritación gástrica y por el embarazo. En el caso de la prometacina, cabe mencionar que la prometacina no está disponible en nuestro país. Dentro de los efectos secundarios que presentan este tipo de antagonistas del receptor H1 de histamina, se encuentran la sedación y el mareo. El primero de ellos, la sedación, pudiera ser útil en el caso de pacientes con cinetosis. Por ejemplo, pacientes que van a salir a carretera en algún viaje y que presentan mareos y náuseas y vómitos durante los viajes comúnmente, puede ser benéfico que vayan ligeramente sedados. Los siguientes fármacos que vamos a ver son los fármacos eméticos. Estos hacen lo contrario a los que veíamos en las diapositivas previas. Estos son fármacos utilizados para ocasionar el vómito en el paciente. Su utilidad principal va a ser en urgencias, cuando se requiere la expulsión de alguna sustancia tóxica ingerida. Aunque esto tiene muchas reservas, hay que saber bien siempre qué sustancia es la que sobre la que se está tratando. En el caso de ácidos o álcalis, ocasionar el vómito va a ser bastante contraproducente. Bien, el primer fármaco que vamos a ver, la apomorfina. Este es un agonista opioide con efectos estimulantes de receptores dopaminérgicos en la zona gatillo quimiorreceptora. Los receptores que antes queríamos bloquear para tratar náuseas y vómitos, este fármaco los estimula. Va a tener un efecto rápido. La desventaja es que se presenta una tolerancia rápidamente, pero tampoco es un fármaco que vayamos a estar utilizando constantemente. El siguiente fármaco es el jarabe de ipecacuana. Este jarabe es un jarabe de la raíz de una planta que se llama Cephalis ipecacuana. Esta contiene unas sustancias que se llaman emetina y cefalina y son estimulantes de la zona gatillo quimiorreceptora. Tiene un riesgo que como efectos adversos se presentan alteraciones cardíacas a dosis altas. Pasando a los siguientes grupos de fármacos, los fármacos que actúan sobre la motilidad digestiva. Aquí vamos a ver dos grupos de fármacos principalmente. Los procinéticos o fármacos que se utilizan para para hacer más rápido el tránsito intestinal y de una manera rápida algunos antidiarreicos. Los procinéticos son fármacos que aumentan la motilidad del músculo liso digestivo sin producir un efecto laxante. Dentro de este tipo de fármacos se encuentran la domperidona y metoclopramida. Estos las veíamos hace rato en el caso de antieméticos, en los inhibidores o en los antagonistas del receptor de dopamina. No se conoce muy bien el mecanismo por el cual tienen este efecto procinético, pero se cree que pues, es por agonismo de receptores de serotonina. Otro de los efectos que tienen es producir un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior y de esta manera van a evitar el reflujo gastroesofágico y aumentar el peristaltismo.
Este tipo de fármacos se van a utilizar, además de como antieméticos, se van a utilizar en enfermedades por reflujo gastroesofágico y para el tratamiento de trastornos del vaciamiento gástrico. Sus efectos adversos se deben al bloqueo de receptores D2 en todo el sistema nervioso central. Los efectos adversos que se van a presentar no los vimos hace rato, pero son astenia o agitación motriz, tortícolis espasmódica, movimientos oculares involuntarios y puede haber galactorrea y alteraciones menstruales por liberación de prolactina. Estos son menos comunes con domperidona que en el caso de metoclopramida. Por último, los fármacos antidiarreicos. La diarrea se define como un aumento en la frecuencia de evacuaciones y disminución en su consistencia. Existen diferentes causas de diarrea, como son por ejemplo enfermedades, infecciones, intoxicaciones. Algunos pacientes presentan diarrea por causas psicológicas, puede ser por fármacos o por radioterapia. Cuando hay episodios de diarrea se presentan dos alteraciones principales en el tracto digestivo. El primero de ellos es aumento de la secreción de agua y disminución de su absorción intestinal, así como la absorción de electrolitos, principalmente sodio. Y el segundo mecanismo que ocasiona la diarrea es un aumento de la motilidad digestiva. Dentro de los fármacos que actúan sobre el segundo mecanismo o sobre el segundo proceso fisiopatológico, vamos a ver a los opioides. Estos son los principales fármacos y ya cuando veíamos opioides veíamos unos de sus efectos adversos, precisamente que el más común es el estreñimiento. Bueno, en este caso vamos a utilizar ese efecto adverso como efecto terapéutico. Dentro de los ejemplos que tenemos están la codeína, la loperamida y el difenoxilato. Estos son agonistas de receptores de opioides y al activar estos receptores de opioides en el tubo digestivo se van a presentar principalmente una disminución de la motilidad del tubo digestivo, aunque codeína y loperamida también tienen efectos antisecretores. Dentro de las indicaciones terapéuticas que tienen este tipo de fármacos está el tratamiento de la diarrea. Codeína también tiene otra indicación como antitusígeno. Cabe mencionar que en nuestro país no se encuentra de venta de forma aislada. Siempre tiene otros componentes y las preparaciones farmacéuticas en las que se encuentra son utilizadas como antitusígenos. En el caso de loperamida y difenoxilato sí se encuentran a la venta. La diferencia entre loperamida y difenoxilato y en el caso de codeína es que las dos primeras no atraviesan barrera hematoencefálica. Entonces no tenemos el riesgo de abuso que tendría la codeína. Bien, eso sería todo por esta clase. Si tienen alguna duda, va a haber, ya saben dónde está la sección de preguntas y respuestas.